necesitar el calcio. ¿Para qué? Para luego dar lugar al factor 10. Entonces, para llegar al factor 10, ¿qué necesito? Calcio. Entonces, si no tengo este calcio, no va a llegar al factor 10. Entonces, es súper necesario que yo tenga calcio, ¿sí? Si yo tengo calcio, se va a formar el factor 10. Porque después que se forma el factor 10, tenemos la última parte de la hemostasia, que es la vía común. Entonces, por esa razón es importante el calcio. Esto en una vía. En la otra vía, que es la vía extrínseca, si es extrínseca va a ser fuera del vaso. Si es fuera del vaso, ¿qué va a pasar? Es por traumatismo en la pared del vaso, ¿sí? O sea, en el vaso en sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a liberar? Factor tisular. Después, ese factor tisular va a hacer que aparezca el factor 7. Factor 7 se va a activar. Se activa el factor 7. Otra vez, ¿quién participa? Es el calcio. El calcio da lugar al factor 10. Entonces, para llegar al factor 10, también necesito calcio. ¿Sí? Bueno, después tenemos la vía común. La vía común comienza con el factor 10. Una vez que la vía intrínseca y extrínseca dieron lugar al factor 10. El factor 10 otra vez necesita calcio. Factor 10 activado más calcio más factor 5 activado van a dar lugar a la protrombina. La protrombina se va a convertir en trombina. Y la trombina tiene efecto, activa el factor 5. Si activa el factor 5 quiere decir que se va a reciclar. Es como si fuera que se va a volver a activar. ¿Qué cosa? Activa las plaquetas. Tenemos la trombina. La trombina va a hacer ¿qué cosa? Existe algo que se llama fibrinógeno. Y el fibrinógeno, gracias a la trombina, se va a convertir en fibrina. Y ahí viene otro factor que se llama factor 13, que va a estabilizar ese coágulo. ¿Sí? Va a generar la malla de fibrina y se va a estabilizar. Ok, ahí ya se formó nuestra hemostasia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa después de que se formó esto? Después de unos días, mientras el tejido está dañado, comienza a liberarse algo que se llama TPA. Se libera ese TPA ¿para qué? Para convertir al plasminógeno en plasmina. La plasmina, ¿qué va a hacer? La plasmina va a destruir ese coágulo que se formó y producto de la destrucción de ese coágulo va a producir productos de degradación y uno de ellos es el dímero D. El dímero D justamente se pide, no es un estudio gold estándar, sino que se pide para ver si en la tromboembolía pulmonar, por ejemplo, se pide dímero D, pero no es gold estándar. ¿Qué es lo que es el dímero D? Ese estudio que se pide. Cuando hay una destrucción del coágulo, ¿qué pasó? Se liberan productos de degradación y dan lo que da lugar al dímero D. Entonces, vía intrínseca, ¿por qué se llama intrínseca? Porque es dentro. Extrínseca. Ok, bueno. Ahí comenzamos. Vía intrínseca comienza con 12, factor 12, activa. Vamos a decorar. 12. Va a activar 12A. Cuando lleva la A es porque está activado. Factor 12A va a hacer que aparezca el factor 11. Factor 11 activado. Vamos otra vez. 12 activado. 11 activado.
qué digo eso? Para que podamos recordar más fácil. 12, 12A. 11, 11A. 9, 9A. ¿Sí? Y el 9A se va a unir al calcio, se va a unir al factor 3 y va a dar lugar al 10A, que eso después va a formar parte de la vía común, vía intrínseca. Entonces, factor 12, 12A, 11, 11A, 9, 9A, 9A más calcio más factor 3, factor 10, 10 activado. Después ya es vía común. Extrínseca, esta es más lenta, pero es la más potente. La extrínseca es más rápida, pero menos potente. Entonces, la vía extrínseca va a compensar con el traumatismo del vaso. Traumatismo del vaso va a liberar el factor tisular. El factor tisular va a activar el factor 7 y el factor 7 se va a activar. Factor 7 más calcio, factor 10. Este es más corto y es más fácil. Entonces, extrínseca 12, 12A, 11, 11A, 9, 9A, más calcio, más factor 3, factor 10, 10A. ¿De acuerdo? Después tenemos factor 7, que va a ser en la vía extrínseca. Vamos a recordar, si la vía extrínseca es más rápida, va a ser más cortita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me voy a recordar cuál es más largo y cuál es más corto? La extrínseca es más rápida, entonces va a ser más corto. Comienza con el factor 7, 7A. La A siempre es que está activa. Más calcio da lugar a factor 10. Factor 10A. Y ahí, vía común. Vía común comienza con factor 10 activado. Factor 10 activado más calcio más 5A. Factor 5A va a dar lugar a la protrombina. La trombina se va a convertir en trombina. La protrombina va a convertirse en trombina. La trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, factor 10A más calcio más factor 5A. Factor 10 más calcio más 5A va a dar lugar a la protrombina. La protrombina se va a convertir en trombina. Trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Fin va a generar la malla gracias a que al factor 13, que es el factor estabilizador, y ahí termina mi coagulación, o sea, mi hemostasis, ¿sí? Y después que tenemos ya para la destrucción del coágulo. El tejido dañado va a liberar, desde que se daña lentamente, divagar, va a comenzar a liberar ¿qué cosa? TPA. El TPA va a convertir al plasminógeno en plasmina. Y la plasmina, una vez que el plasminógeno se convirtió en plasmina, va a destruir el coágulo. Y el coágulo va a liberar productos de desecho, uno de ellos y el principal, dímero D. No se olviden nunca del dímero D. Entonces, hasta ahí estamos